La casa del asesino rojo, de Paul Harding. Novela policial en 14 capítulos. Capítulo 7. Los ánimos se serenaron. Athelstan cerró los ojos. «Dios mío», rezó en silencio, «te doy infinitas gracias». El caballero hospitalario había estado a punto de atacar a Sir John y en cuanto lo hubiera hecho, Athelstan sabía lo que hubiera ocurrido. Hubiera sido un duelo outrance, un duelo a muerte. La señora Felipa esbozó una sonrisa. Se adelantó hacia la luz y entonces el fraile se dio cuenta de lo grosero que había sido Cranston. La muchacha estaba más blanca que la nieve y sus ojos aparecían rodeados por unas profundas sombras, a pesar de lo cual había comprendido que el insulto de Cranston no había sido deliberado. La joven se inclinó hacia adelante y besó suavemente a Sir John en la mejilla. El forense se azoró. Miró al suelo y empezó a mover los pies como un chiquillo avergonzado. Felipa se acercó a una bandeja con varias copas, llenó dos, le ofreció una a Athelstan y depositó la otra en las manazas de Sir John. El forense estudió el vino sonriendo, se acercó la copa a los labios y apuró su contenido de un trago. Después chasqueó la lengua, le guiñó el ojo a la chica y alargó la copa para que se la volviera a llenar. Felipa así lo hizo mientras Athelstan soltaba un gruñido por lo bajo. Sir John tomó la copa y se acercó a la ventana contemplando la blanca nieve del prado de la torre iluminada por la deslumbradora luz del sol. Athelstan colocó su bandeja de escribir sobre la mesa. Los demás apenas se movieron, como si estuvieran absortos en la contemplación de todo lo que estaba haciendo o diciendo el forense. Lo estudiaban con la misma atención que hubiera puesto unos atemorizados colegiales en presencia de un severo maestro. Cranston contempló la gran campana de rebata iluminada por el sol y se volvió de repente. «Murray ha sido asesinado», anunció. «Bueno, eso es por lo menos lo que yo creo. Recibió el mismo mensaje que Sir Ralph. Debió de subir al parapeto y la campana tocó a rebato para inducirle a correr. He examinado con sumo cuidado el parapeto». Recordando que el forense se había limitado a permanecer apoyado contra la muralla, Athelstan reprimió una sonrisa. «He examinado con sumo cuidado el parapeto», repitió Cranston, dirigiéndole a Athelstan una mirada asesina. «Murray no resbaló accidentalmente. La arena y la grava tienen un grosor de 1 pulgada por lo menos. Alguien planeó su caída». «¿Era Murray aficionado al vino?», preguntó Athelstan. Cranston se volvió para mirarlo al segundo caballero hospitalario. Sir Ryan sacudió la cabeza. «Era un curtido soldado», contestó el caballero. «Hubiera podido correr por el parapeto en medio de una cegadora tormenta de nieve». «Decidme, ¿qué ocurrió anoche?», preguntó Cranston. «Quiero decir, antes de que Murray sufriera la caída». «Estábamos todos aquí», terció Sir Falk, mirando con una sonrisa al forense. «La señora Felipa nos había invitado a cenar». «Yo no estaba», gritó Fitzalmonde. «Yo me encontraba en mi cámara, aguardando el regreso del pobre Murray». «Y Rastani tampoco, por supuesto», tartamudeó el capellán, removiéndose en su asiento. «No», murmuró Fitzalmonde, «el moro tampoco estaba». Athelstan se apartó del escritorio y se agachó delante de Rastani, contemplando su mudo y atemorizado rostro. «Mi señora Felipa», dijo por encima del hombro del criado,
Quisiera hablar con Rastani, aunque creo que él ya sabe lo que voy a preguntar. Yo también, gritó Sir Fulk. Yo responderé por él. No, mi señor, no lo haréis, tronó Cranston. Athelstan tocó la mano de Rastani y la notó fría como el hielo. Sus líquidos ojos oscuros reflejaban un profundo temor, pero ¿a qué? ¿A qué lo atrapara o lo descubrieran? ¿Dónde estabas, Rastani?, le preguntó Athelstan. A su lado, Felipa hizo un extraño gesto con los dedos y él le contestó con el mismo lenguaje de signos. Dice que estaba muerto de frío, explicó Felipa, y se quedó en la antigua cámara de mi padre en la Torre Blanca. Se mueve tan silenciosamente como un gato, observó Cranston. Hubiera podido desplazarse furtivamente por la fortaleza sin que nadie le viera. ¿Qué estáis insinuando, Sir John?, replicó airadamente Felipa. ¿Y cómo hubiera podido hacerla si no se han encontrado huellas?, preguntó Godofredo en tono burlón, acercándose a Felipa. ¿Con una bola de nieve, quizá?, contestó Cranston sonriendo. Holbrook soltó una sonora carcajada. Ya os he dicho, Sir John, que los centinelas podían ver el lugar desde sus puestos. No vieron acercarse a nadie. Cranston resolló ruidosamente y contempló su vacía copa de vino con expresión anhelante. Antes de que sigáis, Sir John, dijo Fitzgermonde, y empecéis a hacer conjeturas acerca de dónde estaba yo, solo os puedo decir que estaba en mi cámara, pero nadie me vio. Miró con fiereza a Cranston. No obstante, soy un religioso, un caballero y un hombre de honor. No soy un embustero. ¿Y por qué estabas allí, Sir Brian?, preguntó Athelstan, interrumpiéndole diplomáticamente. Sir Brian se encogió de hombros. Tenía miedo. También había recibido un aviso de muerte, dijo, sacándose de debajo de la capa un trozo de pergamino que Cranston prácticamente le arrebató de las manos. El caballero hospitalario tenía razón. Era el mismo dibujo que Wheaton y Murray habían recibido. El tosco dibujo de un barco a toda vela con una crucecita negra en cada esquina. También recibí una hogaza de semillas de sésamo, añadió Fitzgermonde, pero la tiré. Cuando Murray cayó, ¿alguien más examinó el parapeto?, preguntó repentinamente Cranston. Lo examinamos Fitzgermonde, Colebrook y yo, contestó Falk. Cuando la campana empezó a tocar a rebato, todos abandonamos esta cámara. El caballero hospitalario estaba con nosotros cuando descubrimos el cuerpo de Murray. Nuestro joven y gallardo amigo, añadió, señalando con un despectivo gesto de la mano a Godofredo, fue requerido para que nos acompañara al parapeto, pero todos sabemos que las alturas le causan pavor. Godofredo se ruborizó de vergüenza y apartó rápidamente la mirada. «¡Tío!», exclamó Felipa, «no es justo que habléis así». «Lo que no es justo», dijo Cranston interrumpiéndola, «es que apenas sepamos nada de lo que ocurrió anoche. Señora Felipa, ¿a qué hora se reunieron vuestros invitados?» «Hacia las 8, poco después de vísperas». «¿Y acudieron todos, excepto Rastani y el caballero hospitalario?» Sí, exactamente». Cranston se volvió hacia el caballero hospitalario. «¿Y dónde decís que estabas?» «En mi aposento». «¿Y Murray?» «En el parapeto. O sea que, mientras Murray meditaba en el parapeto», dijo Cranston lanzando un suspiro, «todos vosotros menos Fitzgermonde estabais reunidos aquí». «Sí». «¿Y cuánto tiempo transcurrió hasta que la campana empezó a tocar a rebato?» «Entre 2 y 3 horas. Y nadie salió de aquí».
Solo Colebrook para efectuar su ronda y otros para ir al retrete, pero eso está en el pasadizo. La joven esbozó una leve sonrisa. Todos bebimos mucho. Eso no importa, dijo Athelstan levantando una mano. Después tomó el pergamino que Cranston sostenía en su mano, se levantó, se acercó al caballero hospitalario y se lo colocó delante de las narices. Sir Brian, ¿qué significa esto? El caballero apartó el rostro. Sir Brian Fitzgerald, repitió el fraile. Pronto tendréis que comparecer ante el tribunal de Dios. Yo os pregunto por vuestro honor de caballero, ¿qué significa este pergamino? El caballero levantó sus enrojecidos ojos. Al ver su pálido rostro, Athelstan tuvo la sensación de encontrarse en presencia de un hombre que ya estaba bajo la sombra de las sutiles y negras alas de la muerte. Fitzgerald era probablemente un hombre valeroso, pero Athelstan casi podía percibir el hedor del miedo que emanaba de él. «Por vuestro juramento a Jesucristo», le dijo Athelstan en voz baja, «os ruego que me digáis la verdad». Sir Brian levantó repentinamente la cabeza y le susurró algo al oído a Athelstan. El dominico retrocedió asombrado, pero después asintió con la cabeza. «¿Qué ha dicho?», preguntó Cranston con voz de trueno. «Más tarde os lo diré, Sir John». Dirigiéndose al resto del grupo, Athelstan preguntó, en un intento de cambiar de tema, «¿Qué sucedió aquí anoche?». Sir Falk, con su hipócrita cortesía habitual, se inclinó hacia adelante. «Mi sobrina», dijo, «quería agradecernos nuestra solicitud hacia ella a raíz de la muerte de Sir Ralph. Nos sentamos a cenar como un grupo de buenos amigos. Hablamos de los viejos tiempos y de lo que podría suceder en el futuro. ¿Y nadie se fue? No, hasta que la campana empezó a tocar a arrebato. No, Sir Falk, terció Godofredo. Vos bebisteis mucho». El joven sonrió hipócritamente, tal vez demasiado como para poder recordar. El capellán se retiró. Godofredo señaló hacia el lugar donde el capellán Guillermo Hammond, vestido como un cuervo, permanecía sentado en el escabel junto al fuego de la chimenea. «¿No recordáis que os retirasteis, padre?» «Regresé a mi cuarto», dijo el capellán. «Tenía un poco de vino que me había regalado un feligrés», explicó, mirando maliciosamente a Godofredo y después a Colebrook. «No pertenece a los almacenes de la torre, si es lo que estáis pensando». Encogiéndose de hombros, el clérigo añadió: «Sí, yo también bebí más de la cuenta y casi no podía tenerme pie cuando regresé. Estaba a punto de entrar en la Terra Bouchant cuando la campana empezó a tocar». «¿Qué ocurrió entonces?», preguntó Athelstan. Miró a Colebrook y se dio cuenta de que el lugarteniente apenas le había dicho nada acerca de sus propios movimientos. «Y bien, mi señor lugarteniente, ¿qué ocurrió entonces?», repitió. «Cuando la campana empezó a tocar a rebato, yo y los demás dejamos a la señora Felipa. La guarnición se puso en estado de alerta y se comprobó que todas las puertas estuvieran cerradas. Después, todos nos dispersamos tratando de averiguar qué sucedía. Fitzgerald descubrió el cuerpo de Murray. Nosotros nos reunimos con él y poco después apareció Maese Parchminer. Examinamos el cadáver y yo subí al parapeto». «¿Y qué?», preguntó Cranston. «No vi nada. Nos preocupaba mucho más el hecho de que la campana hubiera tocado a rebato. Pero, ¿no encontrasteis ni rastro del que había tocado la campana?», preguntó Athelstan. «No, ya os lo dije». Athelstan miró a su alrededor exasperado. ¿Cómo era posible, se preguntó,
que hubiera sonado una campana sin que nadie hubiera visto a quien había tirado de la cuerda y que no hubiera quedado el menor rastro de la presencia de alguien en aquel lugar. ¿Y cómo hubiera podido alguien, tras haber tirado de la cuerda de la campana, correr hacia la muralla para provocar la caída de Murray? Athelstan lanzó un profundo suspiro. ¿Dónde está ahora el cuerpo de Murray? Ya está amortajado, contestó Felipa. Yace en su féretro delante del cancel del altar de la capilla de San Pedro Advíncula. Y allí me reuniré yo con él, musitó Fitzgerald, levantando los ojos con una leve sonrisa en los labios. Sí, la marca de la muerte se ha abatido sobre mí. Sus palabras permanecieron suspendidas en el aire como una flecha antes de iniciar su fatal descenso. Athelstan dio media vuelta al oír un sonoro ronquido de Cranston, rompiendo el silencio. Oyó también la risita de Godofredo y vio la sonrisa del pálido rostro de Felipa y la amarga mueca del capellán mientras Falk se partía de risa. Sir John está agotado porque tiene muchas preocupaciones en la cabeza, explicó. Mi señora Felipa, ¿podemos ser huéspedes vuestros un ratito? Mirando a Colbrooke, le dijo. Mi señor lugarteniente, tengo que hablar con Sir Brian. ¿Hay por aquí alguna estancia donde pueda hacerlo? Felipa señaló la puerta de la pared del fondo. Hay una pequeña al final del pasadizo, dijo ruborizándose levemente. Pasado el retrete, estará caldeada. Esta mañana ordené poner un brasero. Athelstan inclinó la cabeza, miró con una sonrisa al resto del grupo, desplazó los ojos hacia la dormida figura de Cranston y salió con Sir Brian al pasadizo. A la izquierda estaba el retrete, detrás de una cortina que colgaba de una barra metálica. Athelstan apartó la cortina y arrugó la nariz. El retrete era un maloliente cubículo con una letrina justo al pie de una ventanita ovalada que daba al prado. El desagüe va a parar al foso, explicó Sir Brian. Athelstan asintió con la cabeza, soltó la cortina y siguió adelante. La cámara del fondo del pasillo estaba limpia y olía mucho mejor. Las paredes estaban escaladas y las ventanas cerradas. Athelstan se sentó en un sillón y le indicó al caballero un banco adosado a la pared. Sentaos, Sir Brian, decidme ahora qué deseáis. Sir Brian se arrodilló de repente a los pies de Athelstan y trazó la señal de la cruz en el aire. Athelstan miró angustiado a su alrededor, adivinando lo que iba a ocurrir. «Me acuso, padre, de haber pecado», murmuró Fitzgerald. «Esta es mi confesión». Athelstan se echó hacia atrás y las patas del escabel chirriaron sobre el duro suelo de piedra. «No puedo», dijo. «Me habéis engañado, Sir Brian. Cualquier cosa que me digáis ahora estará protegida por el secreto de la confesión». «Lo sé», dijo con voz silbante Fitzgerald, «pero mi alma está hundida en el más negro de los pecados». Athelstan levantó la cabeza e hizo ademán de levantarse. «No puedo», repitió. «Cualquier cosa que ahora me dijerais solo la podría dar a conocer con la venia de su santidad el Papa de Aviñón. Habéis sido muy desleal, Sir Brian. ¿Por qué este engaño?» Fitzgerald levantó los febriles ojos. «Eso no es un engaño», dijo. «Deseo confesarme, padre. Tenéis que darme la absolución. Soy un pecador imperiuque mortis». Athelstan lanzó un suspiro. Sir Brian tenía razón. El derecho canónico era muy riguroso en aquel punto. Un sacerdote estaba obligado a oír en confesión a cualquier hombre que creyera estar en peligro de muerte. La negativa hubiera sido un pecado gravísimo. «Estoy de acuerdo», murmuró Athelstan. Sir Brian volvió a hacer la señal de la cruz. «Me acuso, padre, de haber pecado. Han transcurrido
transcurrido muchos años desde mi última confesión y ahora quiero confesarme en presencia de Dios y confiar en su divina misericordia ante la inminencia de la muerte. Athelstan cerró los ojos, se reclinó contra el respaldo de su asiento y escuchó una larga letanía de pecados, actos y pensamientos impuros, placeres de la carne, avaricia, cólera, lenguaje malsonante y las habituales y mezquinas disputas que suelen tener lugar en cualquier comunidad. Sir Brian confesó su lucha contra el pecado, su voluntad de hacer el bien y sus constantes fracasos en el cumplimiento de sus propósitos. Athelstan, que era un experto confesor, comprendió que Sir Brian era un hombre bueno, pero profundamente turbado. Al final, el caballero terminó su confesión y se echó hacia atrás sentado sobre los talones, pero no levantó la cabeza. «Soy un pecador, padre», añadió. «Dios sabe que todos somos pecadores, Sir Brian», replicó Athelstan. «Algunos son conscientes de ello, se confiesan e intentan obrar el bien, mientras que otros, como los fariseos, no pueden ser perdonados porque creen que ellos nunca pecan». Athelstan se inclinó hacia adelante. «¿Deseáis ahora que os dé la absolución?», preguntó, levantando la mano. «Ego absolvo te», entonó. «Yo te absuelvo». «¡Deteneos!», dijo Sir Brian, levantando la cabeza. Athelstan vio las lágrimas que rodeaban por sus pálidas y macilentas mejillas. «¿Hay algo más, Sir Brian?», le preguntó dulcemente. «Por supuesto que sí», contestó Fitzgerald. «Soy un asesino, padre, un verdadero asesino. Yo le quité la vida a mi amigo». No, sacudió la cabeza como si hablara solo. «Yo participé en un asesinato. Miré para el otro lado». Athelstan se sentó, tratando de disimular la emoción que lo embargaba y la curiosidad que sentía ante la singular oportunidad de ver el alma desnudo de un hombre gracias a su condición de sacerdote. «¿A qué asesinato os referís?», preguntó. Sir Brian sacudió la cabeza y rompió a llorar como un niño. «Sir Brian», dijo Athelstan, dándole una suave palmada en el hombro, «sentaos, os lo ruego». Sir Brian se dejó caer en el banco. Athelstan miró a su alrededor y vio sobre un arca una jarra de vino y unas copas. Se levantó, llenó la copa y se la ofreció a Fitzgerald. «El derecho canónico no dice que un hombre no pueda tomar un poco de vino durante la confesión», explicó sonriendo. Secándose las sudorosas manos en la túnica, añadió: «Tal como dice San Pablo, un poco de vino es saludable para el estómago». Sir Brian tomó un sorbo y miró sonriendo a Athelstan. «Muy cierto, padre», replicó, «y tal como dicen los romanos, in vino veritas». El vino está en la verdad. Athelstan asintió en silencio, acercó un poco más el sillón y volvió a sentarse. «Decidme tranquilamente la verdad sobre el asesinato, tomándoos todo el tiempo que haga falta, Sir Brian». «Hace muchos años yo era un joven alocado», dijo Fitzgerald, «un caballero que soñaba con convertirse en cruzado. Mis amigos aspiraban a lo mismo. Todos servíamos en Londres o sus alrededores. Ralph Whitton, Gerardo Murray, Adam Horn y...» Su voz se perdió. «¿Y quién más?» «Nuestro jefe, Bartholomew Burgess, de Watford, en Essex». Fitzgerald respiró hondo. La guerra de Francia había terminado. Duguesclin estaba reorganizando los ejércitos franceses, nuestro anciano rey chocheaba y en Francia ya no se necesitaban las espadas inglesas. Entonces zarpamos rumbo a ultramar y ofrecimos nuestro servicio al rey de Chipre. Allí pasamos 2 años empapados de sangre. Al final,
el rey chipriota prescindió de nosotros y nos quedamos tan solo con la ropa, los caballos, las armaduras y las heridas de las batallas. Entonces nos convertimos en mercenarios de los ejércitos del califa de Egipto. ¿Todos vosotros? Sí, sí. Éramos todavía como hermanos, como David y Jonathan. Fitzgerald sonrió para sus adentros. No teníamos nada. No teníamos los unos a los otros y compartíamos todo lo que teníamos. Estalló una revuelta en Alejandría y nuestro jefe, Bartolomé, fue contratado por el califa para que ayudara a sus sátrapas a reprimir el levantamiento. Fitzgerald hizo una pausa para tomar un sorbo de vino. Fue una lucha sangrienta, pero al final conseguimos abrir una brecha en la defensa y Bartolomé nos guió en nuestra entrada. El caballero miró a Athelstan a los ojos. Nos abrimos paso con nuestras espadas a través de una muralla de carne humana. ¿Sabéis que los adoquines ni siquiera se podían ver de tanta sangre como corría por ellos? Los ejércitos del califa nos siguieron y entonces empezó la verdadera matanza. Hombres, mujeres y niños fueron pasados por la espada. Fitzgerald hizo otra pausa y se secó la boca con el torso de la mano. Eso también lo quiero confesar, padre, aunque no tuve parte en ello. Bartolomé nos apartó de allí. Encontramos en la casa de un mercader un inmenso tesoro. Fitzgerald se humedeció los labios con la lengua y cerró fuertemente los ojos, tratando de recordar los acontecimientos del lejano pasado en aquella ciudad agostada por el sol. Las reglas del califa eran muy severas, añadió. En nuestra calidad de mercenarios no nos está permitido entregarnos al pillaje, por lo que buena parte de aquel tesoro nos estaba vedado, pero Bartolomé encontró una pesada bolsa de oro. El caballero señaló la cuerda que ceñía la cintura de Athelstan. Imaginaos algo el doble de ancho, 2 piezas de cuero cosidas y llenas de dinero. Todas las monedas eran de oro puro. El rescate de un rey en una bolsa de cuero. Tenía que haber miles de monedas. Fitzgerald recordó el momento en que, agotado y cubierto de sangre, había contemplado boquiabierta de asombro el tesoro que Bartolomé había encontrado bajo las baldosas del suelo. —¿Qué ocurrió entonces? —preguntó Athelstan. Fitzgerald le miró sonriendo. Bartolomé dio muestras de una gran valentía. Dijo que esperaría a ver si el califa nos recompensaba por haber abierto la brecha de la muralla. Como no lo hizo, Bartolomé se quedó con la bolsa. ¿Y por qué fue una muestra de valentía? Pues porque si lo hubiera averiguado, Bartolomé hubiera sido abierto en canal, le hubieran arrancado los órganos genitales, se los hubieran introducido en la boca, lo hubieran decapitado y su cabeza hubiera sido clavada en una pica y colocada sobre las puertas de la ciudad. Bartolomé accedió a esconder la bolsa con la condición de que él se quedaría con la mitad del tesoro y los demás nos repartiríamos el resto. Nos pusimos de acuerdo y al llegar la noche escapamos de los ejércitos del califa y zarpamos rumbo a Chipre. —¿Es esa la relación con el barco? —preguntó Athelstan. —No. Llegamos sanos y salvos a Chipre, pero el califa envió a unos sicarios para que nos mataran. Eran los Hashishoni, los seguidores del viejo de la montaña, unos hábiles asesinos que actúan al amparo de la noche. Estaban tan seguros de sí mismos como hasta que nos avisaron de su llegada. —¿Con una hogaza de semilla de sésamo? —preguntó Athelstan. —Sí, pero Bartolomé los estaba esperando. Una noche entraron en nuestra casa, pero él había dispuesto que durmiéramos en el tejado mientras él vigilaba nuestro dormitorio a través de una rendija. —¿Sabéis que Bartolomé nos dio muestra del más mínimo temor? —dijo Fitzgerald en tono nostálgico. —Los atrapó a los 3 en aquella habitación y les dio muerte.
La voz de Sir Brian se quebró. Era el mejor. Me refiero a Bartolomé, justo y honrado a carta cabal. Jamás he conocido a un guerrero más temible y audaz, y sin embargo, nosotros lo asesinamos. Athelstane se levantó, tomó la jarra de vino y volvió a llenar la copa del caballero. Proseguid, Sir Brian. Bartolomé quería regresar a su mansión de Woodford. Su esposa no gozaba de muy buena salud y además temía por la vida de su hijo. Por si fuera poco, no se llevaba demasiado bien con Sir Ralph Wytham. Fitzermonde frunció el ceño, contemplando su copa de vino. Ralph era la espina de la rosa y creo que estaba secretamente celoso de Bartolomé. Protestó por el reparto del tesoro, pero Bartolomé no le hizo caso. Dijo que en un rato era un trato y que él había encontrado el tesoro. Había corrido el riesgo de incurrir en la cólera del califa y había matado a 3 asesinos. Sin embargo, añadió, confiaba en sus hermanos de sangre y nos encomendó la custodia del tesoro cuando zarpó a Chipre. Fitzermonde miró fijamente a Athelstane y el fraile empezó a sospechar la verdadera razón que se ocultaba detrás del dibujo de los trozos del pergamino. ¿Qué ocurrió con el barco, Sir Brian? El caballero apuró el contenido de la copa de un solo trago. Unos días más tarde supimos que Wheaton había enviado un mensaje secreto al califa. Fitzermonde se encogió de hombros. El resto ya os lo podéis imaginar. El barco en el que viajaba Bartolomé fue interceptado y hundido. Athelstane giró en redondo al oír que alguien irrumpía ruidosamente en la estancia. Cranston se encontraba de pie en la puerta, mirándole enfurecido con sus legañosos ojos. —¿Qué es lo que ocurre, maldito monje? —tronó. —¿Dónde está el...? Cranston soló una palabra malsonante y miró con rabia al caballero. —¿Todavía estáis dispuesta a desafiarme, Sir Brian? Athelstane se levantó y asió a Cranston por el brazo y lo sacó de la estancia cerrando la puerta a su espalda. —Sir John —le dijo en un susurro—, estoy oyendo a este hombre en confesión. Cranston trató de apartarle a un lado. —¡Por todos los diablos! —rugió—. ¡Me importa un ardite! —Sir John, eso no tiene nada que ver con vos. Echando mano de todo su peso, Athelstane empujó a Cranston y éste se tambaleó hacia atrás en el pasadizo. Recuperó el equilibrio, desenvainó su larga y siniestra daga y se acercó muy despacio clavando los enrojecidos ojos en Athelstane. El fraile se apoyó en la puerta. —¿Qué vais a hacer, Sir John? —le preguntó. —Vos, el señor forense real, ¿vais a matar a un sacerdote, compañero y amigo? Sir John se detuvo, se apoyó en la pared y levantó los ojos hacia los grandes vigas que desencanaban las molduras de piedra. —Dios me perdone, Athelstane —dijo en voz baja—. Pido disculpas a Sir Brian. Os espero abajo. El fraile volvió a entrar en la estancia. Fitzermonde permanecía sentado, sosteniéndose la cabeza con las manos. Athelstane le rozó suavemente el hombro. —Olvidaos de Cranston —le dijo sonriendo—. Perro que ladra no muerde. Queríais que os oyera en confesión, Sir Brian. Burgess fue asesinado, pero la culpa la tuvo Sir Ralph, ¿no es cierto? Fitzermonde sacudió la cabeza y levantó los ojos. —No me tratéis con condescendencia, padre. Ralph nos dijo lo que había hecho. Lo hubiéramos podido impedir. Hubiéramos podido denunciar a Sir Ralph ante la justicia. Hubiéramos podido buscar por los mares para ver si Bartolomé había sobrevivido. ¿Era posible? Quizá. A veces los moros venden a los prisioneros en los mercaderes de esclavos. Hubiéramos podido ir a ver a la viuda y al hijito de Bartolomé, pero no lo hicimos.
Fisermonde se golpeó fuertemente la palma con una mano y el puño con la otra. Hubiéramos podido ejecutar a Sir Ralph. En su lugar, nos convertimos en sus cómplices y nos repartimos las mal adquiridas riquezas. ¿Qué fue de la viuda de Bartolomé? No lo sé. Cada cual se fue por su camino. Al final a Murray y a mí nos remordió la conciencia e ingresamos en la orden de los caballeros hospitalarios, cediendo a la orden la riqueza que nos quedaba. Horn regresó a la ciudad y gracias a su fortuna se convirtió en un hombre poderoso, y Witton entró al servicio de Jean de Gaunt. Fitzermonde posó la copa en el suelo delante de él. ¿Sabéis, padre, que hasta que Witton murió no me di cuenta de que éste nos había mantenido en una perversa esclavitud? Fitzermonde hizo una pausa. ¿Habéis visto el oso de la torre? Sí. Todas las tardes voy a verlo, dijo Fitzermonde. Es una bestia asesina, pero no tiene subyugado. Witton era así. Sir Ralph había convertido su culpa en un vínculo entre nosotros. A medida que pasaba el tiempo nos fuimos convenciendo de que nuestro horrendo crimen se había olvidado y adquirimos la costumbre de reunirnos cada año para celebrar juntos la Natividad, pero jamás hablábamos de Bartolomé. Athelstan asintió con la cabeza. Eso es lo peor que tiene el pecado, Sir Brian. Permitimos que forme parte de nosotros, como una muela cariada cuya existencia soportamos y olvidamos. Fitzermonde se frotó el rostro con las manos. «¿Pero qué ocurrió hace 3 años?» preguntó Athelstan. «No lo sé. Acudimos a la torre como invitados de Ralph para celebrar la Natividad y cenamos como de costumbre en la mitra de oro de Pettywells. Pero cuando nos reunimos con Sir Ralph, su cara estaba tan desencajada como si acabara de ver un fantasma. De hecho, nos dijo que eso era lo que había ocurrido, pero no quiso añadir nada más a pesar de nuestra insistencia». Athelstan asió al caballero por la muñeca y le obligó a levantar la vista. «¿Lo habéis confesado todo, Sir Brian?» «Todo lo que sé». «¿Y el trozo del pergamino?» «Un recordatorio del barco en el que navegaba Bartolomé. Y las 4 cruces representan a los 4 compañeros de Bartolomé. Y la goza de semilla». Fitzermonde lanzó un suspiro e hinchó los carrillos. «Un recordatorio de la noche en que Bartolomé nos salvó de los asesinos y un aviso de nuestra propia muerte». «¿Sabéis quién asesinó a Sir Ralph y a Sir Gerardo?» «Juro por Dios que no lo sé». «¿Creéis que Bartolomé pudo haber sobrevivido?» «Es posible». Athelstan clavó los ojos en la encalada pared de una pequeña estancia. «Y el hijo de Bartolomé ahora debe de ser un joven». Fitzermonde se encogió de hombros. «Lo pensé, pero he hecho algunas averiguaciones. El joven burgués resultó muerto en Francia y ahora, padre, ¿me queréis imponer la penitencia?» Athelstan levantó la mano y pronunció la absolución, haciendo la señal de la cruz sobre la cabeza inclinada de Fitzermonde. Sir Brian levantó los ojos. «¿Y mi penitencia, padre?» repitió. «Vuestra penitencia es la culpa que habéis soportado. Rezad por el alma de Burgess y por la de Sir Gerardo y Sir Ralph. Y otra cosa. Sí, padre, tendréis que bajar y repetirle la confesión a Sir John. Me mandará detener por asesinato». Athelstan esbozó una sonrisa. «Sir John es un viejo soldado y cuando está sereno, un perspicaz estudioso del corazón humano. Hay más compresión en su dedo meñique que en el alma de muchos sacerdotes. Os oirá y probablemente pedirá a gritos que le sirvan una copa de vino blanco». Capítulo narrado, capítulo finalizado. Fifi la Cuentacuentos agradece tu visita. Confía en que el relato haya sido de tu agrado. Te invita a suscribirse a su canal para que cada domingo de sus estrenos puedas disfrutar.